director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ACE. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto que nos tomes la llamada. Al contrario, Paco, te agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias. Héctor, a ver, dime, con lo que hoy se presentó, lo que dio a conocer el secretario de Hacienda, ¿cómo evaluar en primera instancia este presupuesto, este proyecto de presupuesto? Mira, yo creo que se trata de un paquete muy conservador y muy conservador en varios aspectos. Había quien estaba pensando que por la caída que estamos experimentando en la economía este año, pues debía ser un paquete que viniera muy agresivo en términos de gasto público y no, justo lo contrario, se está cuidando mucho el balance, a lo mejor un poquito de manera artificial, pero se presenta por ahí sin déficit primario. O sea, ¿qué es esto del déficit primario, Paco? Ingresos menos gasto, no considerando el servicio de deuda. Entonces, se queda el déficit primario en cero, asumiendo que la economía va a crecer o va a tener un crecimiento negativo este año de 8%, vale la pena decir que pues esa contracción sería menor que el escenario más optimista de Banjico, esperando una recuperación más o menos generosa para el siguiente año, por ahí del 4.6%, que también ya hay algunos analistas que la están cuestionando. También un tercer factor importante es, se asume que la producción de petróleo el siguiente año pues lograría tener un cierto aumento, y bueno, pues con todo esto se puso este déficit primario de cero, se cuidó mucho el balance, y yo creo que pues va a ser un paquete que de alguna manera a mucha gente no le va a gustar. Sí, estamos hablando de un crecimiento del 4.6%, como bien mencionas. ¿Es, déjame preguntarte, lo suficiente para tomar el camino de la recuperación económica? Mira, y fíjate que los criterios generales de política económica, este documento macro que enmarca la visión del gobierno, a mí me llamó la atención, creo que son muy sinceros, incluso alguien pudiera decir hasta cándidos, o sea, donde dicen, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos los recursos para impulsar esta recuperación desde el gobierno, le estamos apostando a los proyectos de infraestructura con el sector privado, le estamos apostando que el sector manufacturero, el sector exportador tengan una buena recuperación, y que en base a esto se logre tener cierto crecimiento. Quizá el número está algo optimista, la idea yo creo que va en la dirección correcta. Esperemos que este año pues no tengamos un rebrote de la pandemia o no tengamos un problema de influenza. Es decir, yo creo que nuestro sistema fiscal pues sí quedó con cierta fragilidad después de todo lo que ha ocurrido, entonces es importante pues tratar de blindarlo y ojalá que no reciba otro choque externo tan grande como los que acabamos de vivir. Sí, bueno, de hecho el secretario cuando habla del 4.6% dice esta cifra será ajustable si se tiene una vacuna contra el coronavirus, pero si no, si hay rebrotes, si hay pensando en lo más oscuro del futuro, que esperemos no sea para México al menos, está complicado, ¿no? Sí, Paco, está complicado. Mira, yo creo que es un paquete que se basa en varios escenarios optimistas. Esperemos que se cumplan. Yo creo que también hay unas circunstancias, y de por sí ya era un paquete con muchas restricciones. Creo que el hecho de que el próximo año tengamos esta mega elección gigante, pues la economía política del paquete de alguna manera también la complicó. Entonces el gobierno tomó la postura de jugarlo muy conservador y yo creo que por el bien del país pues esperemos que estos escenarios se cumplan.
Privilegiar, déjame preguntarte, Héctor, privilegiar los programas sociales, los proyectos insignia, los programas de infraestructura como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como la refinería de Dos Bocas, que reciben mayor presupuesto, son viables. Vamos, ¿de dónde va a salir 6 billones de pesos que requiere de gasto el país? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas. Están apostando a que los tributarios se mantengan firmes. Hay un dato por ahí interesante, Paco. Sí. En parte porque no se cayeron tanto con respecto a otras variables, los ingresos tributarios, y en parte por la caída de la economía, un PIB más chiquito, sin querer queriendo, pues la Secretaría de Hacienda está proyectando que para el año 2020 los ingresos tributarios rebasen el 14% del PIB. Esto, junto a las cuotas, a la seguridad social, las contribuciones que también deben tomarse como parte de la presión fiscal, pues sin querer queriendo México ya se estaría acercando a una presión fiscal de 17% del PIB. La Secretaría de Hacienda apuesta que en los siguientes años esto se mantenga. Eso de alguna manera pues te habla de un sistema fiscal más maduro, y yo creo que era una condición necesaria para llegar a una próxima reforma fiscal en 1 o en 2 años. A mí me preocupa más en términos de ingresos, si te soy sincero, la parte de los petroleros. Creo que hay muchas variables como producción, y no hablemos del precio de la mezcla mexicana, que pues no necesariamente controla el gobierno, o tiene poco control sobre ellos, y yo espero que no nos saquen un susto. Y yo creo que es algo que vamos a tener que estar monitoreando muy desde el principio. Ya es un presupuesto muy austero. Muy austero. Lo recortas más, pues dolería, ¿verdad? Sí, muy estrecho, muy apretado. Esto que mencionas del petróleo, se está pensando en una producción de 1,800 barriles al día. ¡Qué bueno! Ahora el tema va a ser venderlos y a qué precio, que ahí el problema internacional es el que también está golpeando. Héctor, te agradezco mucho el reporte y la opinión que ahora nos compartes aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, te mando un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor Villarreal, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.